buenos días de nuevo. Por respeto al tiempo de todos, ¿qué tal si le damos inicio, por favor? Bueno, en primer lugar, vamos a empezar con el doctor Diego García Monteagudo, profesor asociado en Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Y el doctor Luis Guillermo Torres Pérez, docente del área de Ciencias Sociales de la Secretaría de Educación del Distrito, Colegio General Santander. Le doy el turno de palabra. Sí, buenos días, ¿se me escucha bien, supongo? Bien. Sí. Quería poner una presentación PowerPoint, no sé si es posible. Sí, adelante. No sé cómo se hace, pero lo voy a intentar. Vale. Un momento, sí. Un segundo y lo pongo. Vale, creo que sí ya pueden verlo. Bien, ahora sí. Bueno, buenos días. Aquí en España ya buenas tardes, son las 3 de la tarde. Nada, les queríamos compartir, mi compañero Luis y yo, pues una investigación que en buena parte es de mi tesis, mi tesis doctoral que defendí en noviembre de hace un año, y la hemos llamado La representación deshumanizada del medio rural en el ámbito de la geografía escolar. Y vamos a continuar un mínimo índice de contenidos, un mínimo guión para que puedan seguir mejor los contenidos. En primer lugar, expondremos de manera muy somera lo que es el medio rural y su representación eh, social como teoría y método que nos guía en esta investigación que se ha hecho con estudiantes de Valencia, de España, de tercero de la ESO y segundo de bachillerato, que serían de 15 años y de eh, 18 años, digamos, como regla en general, ¿no? Después se hablará del método de investigación, su método comparativo de áreas rurales, periurbanas y urbanas, con estudiantes, es decir, hemos ampliado un cuestionario, hemos trabajado contenido de los libros de texto y finalmente pues hablaremos de los resultados obtenidos. Se puede discutir con otras investigaciones, aunque no es una línea de investigación que tenga muchas personas que lo hayan llevado a cabo en su investigación y finalmente pues se concluirá marcando las líneas a futuro que se pueden seguir investigando para afianzar una línea de investigación. Bien, como decíamos, el primer punto, el medio rural y su representación social, cómo incide todo esto en el ámbito de la geografía escolar. Partimos de un marco teórico o de un fundamento teórico que es vincular la teoría de las representaciones sociales con la enseñanza de la geografía en el ámbito de la educación secundaria en España. Esto lo hemos ido aplicando tanto al ámbito urbano, tanto Luis como yo, comparando estudios con Bogotá, con Valencia, en el sur de España, y en mi caso he hecho más hincapié en la enseñanza, sobre todo en el diagnóstico de ideas previas que inciden en la comprensión de estudiantes sobre ese medio rural. Eso nos ha llevado pues, una serie de investigaciones que iniciamos en 2016 y siempre decíamos, bueno, el medio rural se idealiza por estudiantes de 15 años aproximadamente, pero ahora damos un paso más. Es decir, hacemos un análisis para demostrar si el medio rural se presenta como deshumanizado, en el que no hay personas que representen esos espacios en el ámbito español.
La importancia del medio rural y también su enseñanza, la manera de entender la población, esa economía, pues es un debate abierto en la UNESCO, también en los ODS, aunque no haya un objetivo sobre esto, y sobre todo marcamos la importancia ecológica, económica y también para la población que tiene el medio rural en la Carta Europea del Espacio Rural que se publicó en el año 1995. Además, hemos visto en el ámbito de la enseñanza los libros de texto que tienen un enfoque bastante descriptivo. El medio rural aparece vinculado al sector primario, el sector agrario, los cultivos, los ganados, la pesca, pero no se ve una visión más integradora o más multifuncional en ese sentido, que en cambio sí hemos visto cuando se trabajan los proyectos de innovación en Argentina, en Chile, en España y también en más países. Y por lo tanto es un estudio escaso en el que hay hasta ahora, como también pueden ver aquí, con varias publicaciones que hemos consultado para hacer ese estudio, aunque también hay muchas más en esa línea. El método de investigación pues han sido más de 500 estudiantes de la provincia de Valencia, como decía antes, de tercero de la ESO, de segundo de bachillerato, que se ha cogido con tres espacios diferentes. Ese medio rural, el espacio periurbano y la ciudad de Valencia como espacio urbano. Se ha aplicado un cuestionario con el método TALP y se aplica un método comparativo. Queremos saber si el espacio vivido de los estudiantes, en función de lo que dice SOJA, espacio vivido, percibido y concebido, pues si el espacio rural vivido ayuda a tener una visión más compleja y más real de las problemáticas que existen en ese medio agrario, rural. Y también una fuente han sido los libros de texto. 30 libros de texto de las editoriales más usadas, como Anaya, CIR, Vicens Vives, entre los años 50 y el 2016. Y también con todo eso se aplica pues ese análisis mixto de datos, se emplea la técnica del Evocatio en 2005, que se avala por el grupo Flamen, en el caso de Francia y también por el profesor de Brasil, Moisés Domingos, que han trabajado muy bien la técnica para saber el rango y la frecuencia de palabras que, digamos, se pueden dar a conocer la estructura de esta representación sobre este caso, sobre ese medio rural. También vemos la presencia humana en libros de texto, actividades, en fotos y el elemento cognitivo de las actividades que tenemos en esos libros que hemos estudiado. ¿Qué tenemos? Cuando pasamos el cuestionario, le preguntábamos por 5 palabras que ellos asocian a la expresión medio rural. Cuando esto se tabula, se trabaja en el programa Evocatio en 2005, pues tenemos esta estructura. Como ven, en la parte superior tenemos las palabras que se nombran con más frecuencia y también se les da un rango más importante. Como ven, ese medio rural se reduce a la palabra campo, con atributos, los animales, como la vegetación. Y a partir de ahí se concretan esos aspectos, diciendo que es un medio natural, que son pueblos, son tranquilos, y también hay cultivos, es un medio agrario, con elementos de un medio natural. Pero como ven, no hay explicaciones o no hay referencias a las personas como tal. Al trabajar sus dibujos, también les pedimos un dibujo al estudiante. Dibuje lo que consideres que es para ti medio rural. Fijaros, se pueden fijar que hay una tendencia a no considerar la presencia humana. No hay personas en los dibujos. Tenemos los elementos, tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos campos de cultivo, hay viviendas a veces, pero como tal no hay personas. Se puede ver tanto en ambos cursos, con los estudiantes de 15 años como los que tienen 18 años. No hay presencia humana, no hay personas que representen o que estén dibujados en ese medio rural, ni en un curso ni tampoco en otro curso. Y también en los libros de texto
que hemos visto, como decía antes, 30 libros de texto, también se ve la tendencia a no considerar la presencia humana. Las imágenes del libro de texto nos muestran los campos de cultivo, ese medio natural, pero no aparecen personas que estén trabajando en el campo o que trabajen en actividades que se dan en el medio rural y que no tienen por qué ser o vincularse con el medio agrario o el agrícola. También se ve la tendencia, tanto en un curso como en otro, en la fotografía de los libros de texto. Y esto realmente hay que ponerlo en un contexto mucho más amplio. Cuando vemos la estructura, que era la tabla 1, el medio rural se reduce a campo. Campo es el contenido que se ha estudiado así y se ha opuesto al medio urbano, no solo en el ámbito de la enseñanza, sino también en todo un conjunto de relatos del arte, en la literatura, que además después se han enlazado muy bien con mitos, leyendas, tanto en el cine como también hoy en día en la publicidad, que nos muestra pues un campo de personas mayores, mujeres que visten de negro, hay poca gente viviendo allí, o se reduce a campos de cultivo, pero no se muestra esa multifuncionalidad. El campo no es un complemento al medio urbano, no es lo opuesto, es otro espacio cada vez más diverso, y lo rural, como adjetivo, hace referencia a un modo de vida que no es exclusivo del campo, sino que también se extiende al medio urbano. Se confirma que estamos ante una representación deshumanizada, y eso se explicaría más ampliamente con una cosmovisión que enfatiza ese medio rural como medio ambiente natural, que también lo hemos visto en el caso de primaria, del nivel primaria, la tesis doctoral de Diana Santana, que leyó también en Valencia en 2019, y también en el caso de la secundaria se demuestra que cuando el estudiante vive en el medio rural, tiene un contacto directo, tiene una imagen más compleja de ese espacio, es capaz de hablar de los problemas y se incluiría a la gente. Pero claro, esto es una tónica mínima, es también muy complicado. Y también contribuimos a esta visión los libros de texto. El medio rural se ejemplifica dentro de paisajes, el open field, el bocage, no hay personas, solamente hay cultivos y se deja de lado esa multifuncionalidad también que decía antes para explicar el medio rural en el caso de Europa y también en cualquier otro país. Ya concluyo diciendo que, bueno, pues el medio rural, también siguiendo la trilogía de Soja, se concibe como un espacio rural concebido, como un territorio opuesto al medio urbano, opuesto y también inferior al medio urbano. Hay que tener en cuenta que lo que hemos investigado está en el contexto de la provincia de Valencia, es un estudio de caso, pero que también lo abrimos al contexto iberoamericano. Estamos también haciendo la encuesta también a los profesores, a los estudiantes, también trabajamos en los libros de texto a partir de este geoforo iberoamericano, que pueden ver también en esta web, donde pueden participar en debates sobre diferentes foros, sobre la enseñanza de la geografía de este medio ambiente. Pueden participar, comentarios, también sus estudiantes, y siempre uniendo la investigación y la innovación con proyectos como el propio de Valencia, en el que yo soy parte, el proyecto GEA-CLIO, o el caso del proyecto portugués Nos Propomos, o también el caso del contexto iberoamericano, la red LabGeo y Colombia, que también sabe muy bien el compañero Luis, el grupo GeoPaideia, que también construyen o elaboran los materiales de enseñanza de una manera más innovadora y también para problematizar, como digo, pues la enseñanza del espacio y el acceso a una ciudadanía más universal y más crítica con lo que se debate hoy actualmente sobre la enseñanza. Y nada más, lo que puedo aportarles. Muchas gracias.
Muchas gracias por su presentación. Ahora vamos con Rockabilly de Mike Wilson a cargo de Patricia Angélica Navarro Morales, estudiante de cuarto año de periodismo en la Universidad Austral de Chile. Tal vez se encuentra la señorita Patricia. Aparentemente no. Entonces continuemos. Cátedra itinerante, una cultura JEP imaginada, a cargo del Máster en Ciencias Danilo Ortiz Vargas. Doctorado en Educación Internacional, doctorado en Estudios Migratorios en la Universidad de Jaén, docente investigador con una maestría en Derechos Humanos. Tal vez se encuentra el Máster en Ciencias Danilo Ortiz. No, entonces continuemos. Vamos a Imaginarios y representaciones en canciones latinoamericanas de lo sublime a lo carnal, a cargo de el Magíster en Ciencias Jairo Norberto Benavides Martínez, docente de planta, Departamento de Lenguaje, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Autónoma de Occidente, Colombia. Buenos días. Buenos días. Le doy el turno de palabra. Siga, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi presentación, tengo una presentación en PowerPoint. La idea es que tú me des la posibilidad de compartir pantalla. Sí, ya le di. Vea, por favor, si puede compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias. ¿Se están viendo ahí? Sí. Bueno, muy buenos días. Yo, como les dije, mi presentación va a estar en torno, digamos, vamos a hablar un poco de las canciones, de los relatos, de las canciones, de las historias narradas a través de las canciones, en algo que le he llamado, digámoslo así, de lo sublime a lo carnal. En esa, digamos, relación histórica que ha habido, de la relación de pareja como tal, y cómo las canciones visibilizan o representan o hacen, crean un sistema de representación en su totalidad entre esos, digamos, movimientos históricos de la vida de pareja, entre lo sublime y lo carnal. De hecho, cuando he profundizado en el tema de las historias, las narradas, las canciones como tal, tienen el componente, por decirlo así, rítmico o musical, y por el otro lado la letra como tal. He hecho varias presentaciones sobre ello. Muchas de las presentaciones que he hecho sobre el seguimiento a las canciones ha sido desde la teoría de la narración, desde el punto de vista de la, digamos, de la semiótica narrativa. Barthes me da unos patrones, digamos, de análisis en relación con los momentos, los puntos más importantes, los llamamos nosotros lo cardinal del relato como tal o de la historia como tal, sin la cual, digamos, la historia pierde sentido, y por eso voy a recuperar un poco, voy a presentarles un poco lo que se ha hecho hasta el momento en términos de análisis de canciones, no solamente a manera propia, sino a manera general. Primero las canciones se estudiaban, digámoslo, o si los géneros musicales se han estudiado en función del origen, de dónde proviene. Por ejemplo, el tango, el bolero, el son, la salsa, el rock and roll, el pop, el punk, todos ellos y sus orígenes. Cómo se generan, digamos, sus movimientos juveniles, muchos de ellos, digamos, en Estados Unidos, pero también cómo empiezan a generarse en esos movimientos musicales a partir de expresiones musicales del pueblo como tal, y ellos empiezan a generar cierto tipo de, como ha pasado últimamente en el caso concreto de las variaciones de la salsa. En el caso colombiano, en el caso caleño, donde yo vivo, la salsa es el patrón cultural, el género más importante del ritmo, digámoslo así, que se baila en muchos lugares, en discotecas, en los bailes familiares, en fin. Y hay una variante que se crea, digamos, en esa fusión entre lo que viene de las Antillas y la costa pacífica colombiana. Esa variante se llama salsa choque, que de hecho ustedes de pronto la hayan escuchado o la hayan
bailado. Entonces, esos orígenes de los géneros musicales fueron los inicios, digámoslo así, de ese análisis. Luego, el análisis en esa función del texto y contexto, entonces la canción en función, digamos, de lo que está pasando en la geopolítica mundial. Entonces, en ese análisis de texto y contexto hay varios tipos de análisis. Por un lado, el boicot, por ejemplo, los boicots que han hecho los Juegos Olímpicos y cómo se visibilizan o se representan en las letras de las canciones, muchas de ellas de origen, digamos, de inglés, sobre todo, y estadounidense. Entonces, los grupos musicales han tratado de representar esos momentos históricos de la geopolítica mundial y los boicots de eventos deportivos. Entonces, muy conocidos grupos, por ejemplo, en Rusia, y los grupos como han denunciado esa geopolítica y esa política estatal, digámoslo así, a veces de abuso de poder, entre otras cosas. Y el otro que les he mencionado, que es el término en términos de semiótica narrativa, cómo las canciones visibilizan de alguna manera momentos históricos de la humanidad, pero también de alguna manera de las sociedades, y en este caso concreto voy a trabajar el tema de la relación de pareja. Me he apoyado un poco en los conceptos de inscripción que tiene Armando Silva en los últimos libros, o el último libro que sale de Armando Silva sobre imaginarios urbanos. Él habla de 3 tipos de inscripciones, entre otras voy a hablar de ellas, y por eso, además digamos, del tema de las representaciones, el tema, digamos, del recorrido histórico a través de los diferentes tipos de modelos de análisis de las canciones, voy a recuperar un poco ese trasegar histórico del concepto de amor. Ese concepto de amor que en algunos teóricos, voy a recuperar un poco el concepto de amor de Todorov de alguna manera, los que hemos leído un poco sobre la historia del amor, el concepto de amor, el marco teórico que se ha construido sobre esto del amor como tal. Podemos encontrar, por ejemplo, a Erich Fromm por allá en los 60, hablándonos sobre el arte de amar, por ejemplo. Y ese libro que se crea en ese momento histórico es ¿por qué? Porque hay 2 conceptos que son símbolos del momento histórico de los 60, podría decir yo, y esos 2 símbolos o 2 conceptos que aglutinan a la juventud en términos del amor por un lado, por el otro lado de la libertad. Entonces, la libertad se convierte en un concepto que de alguna manera los jóvenes empiezan a buscar que se aplique en todos los ámbitos de su quehacer, en esas relaciones familiares, en esas relaciones con la sociedad, en esas relaciones incluso de pareja también. Entonces, el amor y la libertad en los 60 jugaron un rol muy importante, pero voy otra vez a Todorov porque él en un libro que a mí me ha encantado muchísimo en términos de lo que hace una especie de historiografía, digamos, no solamente el amor, de algunos conceptos que son, para mí desde mi punto de vista, diría un indicio de que ellos son signos de una sociedad o momentos históricos. Entonces habla de la historia de la humanidad, la representa a través de pactos. Entonces, en El Jardín Imperfecto, que se publica en 1999, Todorov nos habla de los primeros pactos que hace el hombre con los seres, digamos, supremos, entre otros, el diablo. Él menciona el diablo. El primer pacto es buscarle o darle poder al hombre, y el poderle dar al hombre, el diablo le dice, mira, te voy a dar poder, pero quiero que también, por decirlo así, me atribuyas a mí ese poder sobre la tierra. Entonces Jesús le dice, a propósito del texto bíblico, le dice, no, el poder sobre la tierra la tiene otra figura que es Dios, y por tanto es un poder supremo que está por fuera de la tierra. Entonces, ese primer momento histórico donde el poder juega un rol muy importante, luego viene el saber, luego la voluntad, la libertad, la liberación, digamos, la libertad como tal, que hace que en un momento histórico se libere la razón, y la razón liberada construye dos conceptos, que es el tema de lo verdadero y lo falso. Entonces, la razón liberada construye en su momento histórico, por allá en la Edad Media y en la Enciclopedia, ese concepto de lo verdadero y lo falso. Y así sucesivamente va empezando, digámoslo así, a estudiar la historia de las civilizaciones, porque todo eso también se da en la relación con la familia, y en la relación con la familia se crea, según él, también otros tipos de pactos, y esos pactos son por sustitución, es decir, el amor se genera por esa sustitución que de alguna manera tiene que buscar el individuo para poder sentirse, digámoslo así, como parte de algo. Y entre otras esas sustituciones, por ejemplo, primero los dioses, el mundo sagrado, por decirlo así, por otro lado el mundo familiar, se crea algo que llaman
el mundo, por decirlo, sublime por un lado, pero el otro el mundo, el amor deseo, el amor deseo que algunos lo consideran como parte de la relación familiar primero y después en la relación de pareja como tal. Y conceptos como el amor alegría, el individuo como fin, es decir, amar lo imperfecto, dicen que es amar al prójimo, es el amor por el prójimo que, digámoslo así, empiezan a hablar muchos de los postulados religiosos por un lado, pero también postulados modernos o actuales, por ejemplo, que buscan el concepto de solidaridad, el concepto de solidaridad asociado, digamos, a amar a aquellos que de alguna manera nos rodean, y entre otros este proceso de migración que ha vivido la humanidad en este último siglo muy fuerte por los diferentes tipos de circunstancias, nos invita, digámoslo así, a esa solidaridad que es amar al prójimo, que tiene sus orígenes en la vida religiosa, pero se aplica, digamos, en la vida de la sociedad como tal en general. Entonces Rousseau, por ejemplo, plantea que el amor humano es, pues, en este sentido, antinatural. Cuando se crea, digámoslo así, ese amor como tal, amor al prójimo, amor al, digamos, al mundo cósmico, o ese amor, o esa relación que busca con lo sublime como tal. Byung-Chul Han es uno de los grandes estudiosos ahora de la cultura, de la historiografía, digámoslo así, de las sociedades, y en su agonía de Eros, pues está viviendo, dice que él replantea un poco muchos de los postulados que hay actualmente sobre el amor, entre otros dice que replantea eso del fin del amor, y ese fin del amor que se plantea actualmente, ¿cierto? Es porque dicen algunos hay excesiva libertad y excesiva, digámoslo así, oferta de posibilidades de reemplazar aquello que les decía ya, ¿cierto? Ese amor sublime, reemplazarlo del amor familiar por otro tipo de amor de pareja, y ese amor de pareja de alguna manera, dice Byung-Chul Han, hay excesiva, digámoslo así, hay un exceso en oferta de posibilidades, y en ese exceso de posibilidades se da una especie de enfriamiento de la pasión. Entonces lo que hace es enfriar la pasión, pero convierte al individuo en un ser más narcisista. Es decir, el amor propio, vuelve otra vez hacia el amor propio, y ahora que estamos en una época, digamos, del amor propio, del narciso en su máxima expresión, que muchos de lo que es la teoría positivista actual, muchos de esa positividad, teoría que de alguna manera nos invitan a amarse a sí mismo, que por encima estoy yo, que por encima es la vanidad por el exceso, en fin, todos esos aspectos que tienen que ver con la sociedad líquida, que de alguna manera se aprovecha, que a propósito de Bauman, que también plantea el tema, digamos, del amor líquido. El amor líquido como tal, ustedes piensen ustedes en el líquido y cualquier tipo de envase, que es un poco el momento en que vivimos en términos de comercialización, en términos de la publicidad y el impacto, no solamente en la sociedad, sino a nivel individual. Entonces, el individuo empieza, digámoslo así, en ese amor como tal, ¿cierto? No encuentra nunca satisfacción, en ese amor a sí mismo que les decía en su momento, siempre queriéndose amar a sí mismo, proyectándose ese amor hacia adentro como tal, le resulta que el mercado, la publicidad le dice, bueno, le vamos a reemplazar ese amor a sí mismo con este objeto, con este tipo, digamos, de momento, con este tipo de máscara, y entonces empieza a generar una ansia de poder del individuo como tal. Y luego entonces vamos a Armando Silva, que nos plantea lo que les digo, ese tipo de inscripción. Él plantea, por ejemplo, la inscripción psíquica, la inscripción social y la inscripción tecnológica en términos de imaginario. Es decir, que nosotros estamos permeados por sistemas que nos manejan sentimientos, sistemas que de alguna manera nos inscriben en un tipo, digamos, de sistema de representación. Puede ser que se visibilice a través del lenguaje, o a través de la literatura como tal, a través del arte, a través de la tecnología, a través del tipo de ciencia o conocimiento que se construye, y por otro lado, la misma tecnología como sistema de representación. Entonces, piensen ustedes que los pueblos antes, por decirlo así, orales, luego escritos y ahora más visuales. Ese paso, digamos, de esos signos desde lo oral a lo visual ha jugado un rol muy importante en términos de inscripción tecnológica. En mi época, por ejemplo, la oralización o la oralidad era más importante, y en todo el pensamiento francés, por ejemplo, se ha recuperado a partir de los seminarios. Y luego está también el tema, digamos, además de la oralización, lo escrito, cuando aparece la imprenta, y luego
viene lo visual, cuando aparece principalmente los más medios. Entonces, todo eso permea la relación de pareja, y lo que les voy a mostrar es precisamente que estamos en un mundo, empezamos en un mundo imaginario, por decirlo así, y ese es mundo imaginario, el mundo deseado, fantástico, dirían algunos, mitológico, dirían otros dirían que es por fuera de la tierra, como es el mundo, digámoslo así, construido por las religiones, y por otro lado, digámoslo así, ese mundo que inicia, digamos, el proceso civilizatorio del individuo como tal, creado, idealizado en su momento, se representa o se manifiesta a través de diferentes tipos de discursos o sistemas de representación. Yo le llamo sistemas de representación porque son sistemas que aglutinan de alguna manera a través de sus formas simbólicas, como lo dicen algunos teóricos de la semiótica, aquello que de alguna manera se desea, se construye, se significa, se crea sentido. Y ayer escuchaba a uno de los expositores que hablaba que estamos en el momento entre que vamos al mundo de lo real, es decir, vamos al mundo de lo más real posible. En el arte es bien interesante porque en el arte empezamos precisamente allá, desde esa primera expresión, digamos, del arte que buscaba representar esos momentos históricos, al hiperrealismo, que es el actual momento en el que vivimos. Precisamente el arte trata de acercarse lo más posible a la realidad vivida, como dirían algunos. Y eso, acercarse a la realidad vivida, es el performance, es el hiperrealismo como movimiento artístico, que tiene unos excesos, digámoslo así, en términos de construcción del arte como tal, y eso es lo que estamos viviendo, o volver otra vez a lo que llamamos el hábitat, la ecología, y esa ecología que se convierte en un patrón cultural muy importante actualmente para poder conservar la humanidad, se está llevando hacia allá, y eso es lo que de alguna manera está en las canciones. Entonces, la realidad y la sociedad humana se implican mutuamente. Dicen, ¿no? Para el hombre no hay realidad fuera, es lo que nos dice Cabrera, citando a Franco. Dice, el hombre no hay realidad fuera de aquella en la que imperan la sociedad y sus instituciones, que jamás hay otra realidad que solamente es instituida. Es decir, estamos llegando al mundo de lo más real posible. No solamente desde la teoría de los imaginarios y las representaciones, sino desde muchos marcos teóricos, de muchos sistemas de pensamiento. Y por eso en las canciones vamos a hacer un recorrido. Yo les voy a hacer un pequeño recorrido. No sé cuánto me queda de tiempo, por eso estoy acelerando. Pero si ustedes ven esos momentos históricos en los cuales, digamos, las canciones como de géneros como el tango, el bolero y la balada, nos invitaban, digamos, y volvía sublime esa relación de pareja. Cuando digo sublime, quiere decir que se volvía héroe el uno del otro, se lo ubicaba en una pedestal, estaba por encima de todo el individuo. El yo, como dirían algunos, se minimiza, es más, se anula a veces. Entonces, la noche que me quieras desde el azul del cielo, entonces el cielo con un constructo, digámoslo así, un sistema de representación de una serie de creencias, y esas creencias ubican en el cielo un punto de referencia que sirvió, por ejemplo, para las canciones, o el paraíso, lo mismo, en las canciones se visibiliza aquello que de alguna manera son lugares creados desde sistemas de representación, en este caso de tipo religioso. Entonces, ojo, las estrellas celosas, entonces empieza a metaforizar la metáfora, la simbolización máxima en las canciones, en ese momento histórico, sublime era la metaforización, era precisamente representación simbólica que estaba por fuera de la vida humana, como dirían algunos. Entonces, lo sublime se expresa en estas canciones de Gardel, de Alfredo de Ángeles, y si le hacen un seguimiento a todo el tema del tango y del bolero y la balada, ustedes van a encontrar ahí muchos indicios, muchas frases a manera indicial que representan, que dan cuenta de esos momentos históricos, de ese momento en el cual, digamos, el uno se ve al otro de una manera especial, con una aura especial, esa aura, por decirlo así, muchas veces asociada a la vida religiosa, como un santo o una santa, como dirían algunos. El uno se ve, digámoslo así, se vuelve héroe del otro, el uno se ve en un pedestal y cada uno, y está el proceso de enamoramiento en ese sentido. Y ese proceso de enamoramiento, creo que muchos de nuestros papás, muchos de ellos fueron influenciados por esas canciones, se da el enamoramiento porque ese referente, que es la canción, esa canción les sirvió, por decirlo así, para buscar la mujer ideal, la mujer soñada, la idealizada o la que de alguna manera forma parte de mi imaginario personal.
Entonces Lucho Gatica en el reloj, por ejemplo, no marque las horas, el tiempo, el paso del tiempo, lo más duro para la pareja, más cuando ese amor es prohibido. En ese amor prohibido, por ejemplo, entre Romeo y Julieta, cada minuto cuenta, cada minuto es importante. En la literatura lo ha representado también. Entonces, cada minuto de la relación de pareja del amor prohibido se convierte en un momento histórico muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente evitar que pase ese tiempo en la máxima expresión o lo que busca o lo que se desea la pareja en ese momento. Es decir, un amor escondido sucede lo mismo. Entonces, esos amores que se dieron por allá en las sociedades latinoamericanas por cuestiones ideológicas, pero también se dio en Italia, como vimos en Romeo y Julieta, pero también se dio en muchas otras partes, esos amores que llaman prohibidos, esos amores prohibidos también en las canciones lo hacen visible. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, entonces mi solo encanto y mi ilusión. Entonces el mundo iluso, la ilusión como tal, el mundo por fuera de la tierra, como llaman algunos, ese mundo por fuera construido por la pareja, que a veces es el mundo del paraíso, dicen volver otra vez al paraíso, dicen algunos teóricos, ese mundo construido, un constructo como un espacio especial para la pareja, que hay películas que lo visibilizan muy interesante, es muy interesante, por ejemplo, el caso concreto de, piensen ustedes en Inception o en Origen, que es un mundo construido para la pareja, pero es muy fantástico, muy virtual, y por eso esas dos o tres realidades que están ahí a veces se cruzan y uno no sabe cuál de ellas está, y fallece precisamente la persona porque la pareja como tal queda en la fantasía, queda en el mundo fantástico vivido por la pareja como tal. Lo mismo pasa con las canciones, entonces se empieza a crear un mundo especial, se quiere construir un mundo especial para la pareja, y el desenamoramiento se da muchas veces cuando se llega precisamente al mundo real y en el mundo de la cotidianidad, como dirían algunos. Entonces, Héctor Lavoe también en Triste y Vacía empieza a hacer un recorrido de esas canciones, dan cuenta, digámoslo así, de esa relación que tienen los hombres y las mujeres en ese enamoramiento, en el proceso de construcción del amor. Y en su canción ella va triste y vacía, o triste y vacía como tal, empieza a referenciar a la mujer, por supuesto, y lo que le pasa a la mujer cuando de alguna manera ha sufrido consecuencias de la relación de pareja, entre otras las consecuencias es la infidelidad como tal. Entonces, llorando una traición con amargura, entonces la traición como tal, por aquel que le decía que era su amor, su locura. Lo interesante es que en las canciones de Héctor Lavoe siempre va a haber eso, pero cuando el traicionado es el hombre, dice Héctor Lavoe en otra canción, él le pide a los dioses que condenen a esa mujer. Entonces estamos de los 50, 60, donde la traición, en el caso francés, por ejemplo, en las películas y en algunas obras literarias, representan ese momento histórico en que viven las personas, el hombre cuando era traicionado, era humillado, se retaba a muerte. Entonces se reta a muerte precisamente a través de espadas o a través de armas. Ese momento histórico que de alguna manera vivieron nuestros papás y también en las canciones se visibiliza. En Héctor Lavoe, no, en los años 70, por decirlo así, en los 80, la salsa como tal empieza a hacer aparecer, no el reto a muerte, sino que esperar que los dioses la condenen o condenen al hombre, aquel que de alguna manera llevó a la mujer a esa tristeza, por decirlo, por una infidelidad. En el caso concreto de Celia Cruz, ya hay una especie, digámoslo así, de tranquilidad. Ella dice, miren, yo ya acepté, luego les doy las conclusiones de esto. La mujer, Celia Cruz, dice, no, yo acepto de que aquel hombre me traicionó, pero mi vida sigue, hay una mirada más positiva, no tan trágica, digamos, de eso, y eso es un poco el trasegar, digamos, de las historias. Luego Charly García va al mundo platónico, entonces el amor platónico, aquello que de alguna manera sucedió y ha sucedido, que lo hace visible tanto Charly García en el rock en español, como también lo hace visible Woody Allen en el cine, que es el amor virtual o el amor platónico. Ese amor, cuando usted tiene, digamos, una historia en las relaciones de pareja, y en esa historia primero en un mundo sublime, y luego un poquito va bajando de ese mundo sublime al mundo más real, que es el que nos muestra la hoy, de alguna manera Celia Cruz más todavía. Entonces se va a encontrar buscar de alguna manera eso que les decía, el pacto o ese reemplazo. Uno empieza a buscar ese reemplazo y ese reemplazo se empieza a encontrar precisamente en aquellas figuras de la vida pública. Y esas figuras de la vida pública son cantantes, son artistas, son actores. Woody Allen muestra en La Rosa Púrpura del Caire cómo
una persona, la protagonista en este caso, va a ver una película y se enamora de aquel que está en la película y de hecho la invita a vivir esa fantasía, ese mundo fantástico como tal. Y en ese mundo fantástico también sucede lo mismo con Charly García. Y dice, miren, no es necesario, es decir, hacerla aterrizar, como dirían popularmente, ubicarla en el mundo real, aquella que de alguna manera se enamora platónicamente del artista, del cantante, del futbolista, de muchos otros tantos, de los intelectuales incluso. Los amores por los intelectuales en las universidades es muy común y es un mundo, digamos, es un amor platónico a veces. Amor por el profesor, dirían algunos, amor por aquel que es el referente teórico. En fin, eso también se da no solamente y se visibiliza en las canciones, en el caso de Charly García, del rock en español. Y luego ya vamos al mundo más real posible, que es el reggaetón. El género del reggaetón nos lleva, digamos, al mundo más carnal, le he llamado yo, de lo sublime de la carnal. Más carnal es la realidad como tal. Entonces, Don Omar en Ella y Yo nos dice, mire, yo me enamoré, pero soy amigo tuyo, pero de todas maneras vamos a vivir con ella esa pasión que hemos vivido, que hemos sentido, y por tanto la vamos a expresar. Aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, ser su protector, somos su marido, ella y yo. Entonces, en esa canción, Ella y Yo, lo que me hace es ubicarnos más en el mundo más real posible. Y J Balvin tiene digamos, un álbum completo que se llama Colores. Dentro de esos colores que escoge, son relatos de canciones, son canciones como tal, escogí el color rojo. Rojo le llaman a una de esas canciones, dice, te quiero sentir aquí, me dan ganas de ti. Es decir, esa metaforización, esa simbolización que decíamos en sus años 40, desde los 20, 30, 40, eso donde la metáfora, la sublimación se daba a través de esa expresión de la metáfora, ubicar al individuo, digamos, de ese mundo especial. Llegamos al mundo más real posible, ese hiperrealismo que dirían algunos en el arte, y en las canciones se manifiesta a través de estas frases que de alguna manera lo expresan algunos reggaetoneros. Esos reggaetoneros, por eso es que a veces cuando nos muestran esa realidad más posible como espejo, resulta que la rechazamos. Entonces hay algunos sectores de las sociedades que empiezan a rechazar esas expresiones de esas canciones como tal. El reggaetón ha sido objeto, por decirlo así, de rechazo mucho en muchas sociedades. ¿Por qué? Porque nos muestra lo más real posible lo que de alguna manera es parte de nosotros. Y esa parte de nosotros es, digamos, nuestra sexualidad por un lado, y por otro lado, digámoslo así, y que la relación de pareja finalmente termina, la expresión, digamos, de ese romanticismo que había en esa época de los años 50, 60, termina en una noche de bodas, por decirlo así. Te quiero sentir aquí, me dan ganas de ti, me dan ganas de mí, y a la misma hora, 3 y 4 de la mañana, ven, mata estas ganas, vamos a llegarle a mi cama, que eso, todo lo he ignorado por ti. En fin, eso es parte, digamos, de lo que observamos, lo que sostenemos en términos de canción. Bueno, entonces lo que tenemos como para concluir, no sé si ya tengo tiempo todavía. Entonces, en los relatos de tinte romántico que dicen algunos, tanto en el género salsa como en su versión de tango bolero, propiamente dicho, el hombre manifiesta temor ante la posible abandono de la mujer, hay un cuidado por el dolor y la desgracia que le puede causar a un hombre o a una mujer tanto porque le mienta o le sea infiel como porque le abandone. Entonces siempre se le está pidiendo a los dioses que se condene en ese momento, pero después ya no se recurre a ello, se acepta. Y luego más aún, no solamente se acepta, sino que ese es el mundo lo más real posible. Entonces, de ese amor-poder que se dio hace mucho tiempo, porque la disputa por el amor-poder a través de las canciones también se manifiesta, ese amor-poder, digámoslo así, hace que en un momento dado se empiece a bajar a poder compartir, y el poder de alguna manera en el amor actualmente es la libertad, dicen algunos. La libertad de generar ruptura en cualquier momento. Y la ruptura, ese amor, esa ruptura como tal, el amor, poder, libertad y la ruptura asociada a ello, a veces no es fácil de aceptar, digámoslo así. Y por eso se dan, desde mi perspectiva, muchos de los feminicidios en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque esa ruptura, y lo voy a decir de esta manera, pareciera que los hombres y las mujeres en Latinoamérica, y en general creo que sí, pero más en Latinoamérica, no estamos preparados históricamente, digámoslo así, para esas rupturas, para esas infidelidades. La mujer pareciera que estuviese más preparada, es más fácil observarlo,
Y en ese sentido, por eso, en el caso concreto de nuestra Celia Cruz nos dice, bueno, no importa, yo acepto esa infidelidad, a pesar de ello, sigo, mi vida sigue, y ella invita precisamente a seguir a pesar de ello. Muchas gracias. Esa es mi presentación. No sé si me pasé o me falta. Muchísimas gracias, Máster. No, está muy bien, está justo dentro del tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de darle paso al doctor Ociel, en el chat voy a adjuntar un pequeño link para que puedan llenar el formulario de asistencia, por favor, todos aquellos que no lo han hecho o los que se han unido recién a la reunión. Bien, ya continúo. Sí, por favor, continúe. Muy bien. Bueno, primero es el doctor Ociel Nájera, profesor de tiempo completo de la maestría en Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Siga, por favor. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Sí se ven? A ver. Sí. Modo de lectura, modo pantalla completa. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo para ponerme el cronómetro? 15 minutos, por favor. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de un viejo mito en México. Bueno, no tan viejo, más bien yo lo llamaría reciente, que tiene que ver mucho con cuestiones de mercadotecnia política, por un lado, con cuestiones de imaginario, de cómo muchas veces ambos elementos se pueden cruzar o se pueden utilizar para hacer, para de alguna manera hacer que la gente vote por una persona o tenga más favor por otra, o pueden asociarse con imágenes que de alguna manera ya tuvieron ciertos ecos en el pasado y que de otra forma también están reestructurando y que están reproponiendo y reinstaurando antiguas narraciones, pues a través del sentir político de la gente. Bien, en este caso vamos a hablar de Carlos Salinas de Gortari, quien fue presidente de México entre 1988 y 1992 y que se le asoció fuertemente durante el sexenio de Ernesto Zedillo, que fue su sucesor, con la figura de El Chupacabras, este antiguo monstruo criptozoológico, animal criptozoológico, que bueno, tuvo gran énfasis y gran eco en Latinoamérica a lo largo, particularmente de Centroamérica, que empezó por Puerto Rico y terminó siendo conocido hasta Miami. Entonces, pues bueno, la imagen monstruosa de este animal se instauró y se terminó por asociar con el presidente Carlos Salinas. La cuestión aquí, o en turno, es cómo es que surgió esto, ¿no? Cómo es que una figura como el chupacabras, una bestia imaginaria, terminó por asociarse no solo con fenómenos paranormales, sino porque pues, por ahí se le asociaba con ovnis, se le asociaba con fantasmas, con criaturas mitológicas. ¿Cómo es que este animal terminó por asociarse y meterse en las agendas políticas, en las agendas mediáticas de México durante el año de 1996, siendo uno de los temas principales? ¿Y cómo es que terminó asociándose con uno de los presidentes que curiosamente ahorita es de los menos queridos en México, pero que en su momento histórico fue de los que terminó su presidencia con unos altos índices de aceptación? Ajá, entonces, ¿cómo es que una figura de un presidente que había sido altamente aceptado se tornó a una figura de un presidente altamente rechazado, asociado con estas figuras vampíricas? Y bueno, ¿qué método se siguió? Pues básicamente fue una revisión documental en caricaturas, de las caricaturas en periódicos, particularmente en tres: La Jornada, El Universal y El Reforma, que
los tres periódicos tienen como tendencias, particularmente durante estos años, de izquierda, centro y derecha. Y entonces lo ideal era ver cuál es el tratamiento que se le estaba dando a estas, tanto a las caricaturas como a las notas periodísticas entre enero de 1996 y 97. Asimismo, se hizo una revisión de encuestas de aceptación presidencial generadas por el Gobierno de México, las cuales se pueden encontrar en la biblioteca del Centro de Investigaciones y Desarrollo Económico aquí en México. Y bueno, son de acceso libre, cualquiera que quiera conocerlas se puede meter. Y bueno, la intención de esto era también saber cuál era el peso que en este momento el gobierno de Ernesto Zedillo le estaba dando a esta criatura, ¿no? ¿Por qué tenía que estar una criatura de leyendas, una criatura imaginaria? ¿Por qué tenía que estar o atravesar de alguna manera las encuestas de aceptación del presidente de México en turno? Bueno, Carlos Salinas fue presidente de México entre el 88 y el 94. Y lo que hizo también fue implementar una serie de reformas económicas que tuvieron amplio espectro y que tuvieron profundas reformas, muchas de ellas en contra de lo que pensaba el mismo partido al que pertenecía, y muchas de ellas encuentran hasta hoy día ciertas prolongaciones, como lo es el Tratado de Libre Comercio, conocido hoy como TIMEC, entre Canadá, Estados Unidos y México. Y muchas de sus políticas, pues bueno, han sido retomadas durante la administración anterior y también durante esta administración, ¿no? Tal vez con otros nombres, con otras ideas, que bueno, esta administración actual se jacta de ser de izquierda y también sigue tomando elementos de esas administraciones anteriores, ¿no? Pero bueno, lo que hace es Carlos Salinas, y es curioso, ¿no? Porque si nosotros empezamos a revisar los documentos académicos del momento histórico en que entra Carlos Salinas, muchos documentos hablan a favor de las políticas que se están instaurando. Y también, si revisamos los periódicos de los momentos históricos de este presidente, también muchas hablan a favor. Obviamente, como en todas las administraciones, tenían sus partes oscuras, sus partes profundas, que bueno, son difíciles, son algunas muy fáciles y muy claras de ver, y otras muy difíciles. Sin embargo, puede decirse que si se hace un estado del arte o estado de la cuestión de cómo se hablaba del presidente en sus momentos históricos, es muy curioso porque se hablaba mucho a favor, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué contexto se da esta idea de cuando se cruza entonces al presidente con el chupacabras? Y bueno, resulta que el clima que la crisis generó durante 1994 en el país, momento en el que ya estaba instaurado el presidente Ernesto Zedillo, su sucesor, se empezó a tener una especie de caza de brujas también hacia la familia del expresidente, el cual no saldría tampoco muy bien parado de su administración, dado como dejó algunas cuentas. Pero gran parte de los problemas que sucedían durante 1994 fueron señalados hacia el pasado. Entonces, de alguna forma también el pueblo, la gente estaba como sedienta de sangre, buscando algún culpable de la crisis de 1964, que fue una de las crisis más brutales que sucedió en México. A ver, vamos con la que sigue. Ese es el contexto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Vamos a retomar algunos elementos teóricos que nos van a ayudar a entender qué fue lo que sucedió, o al menos cómo se cruzaron estos factores para configurar la imagen que tenemos hoy del expresidente, o parte de la imagen que tenemos del expresidente. El imaginario de cada sociedad también configura monstruos. Configura monstruos, configura héroes también, y que, bueno, particularmente en México están muy ligados con la espiritualidad católica, ¿no? Por lo cual las categorías morales como el bien y el mal están profundamente enraizadas y también polarizadas. Y esto es algo que tiende a cruzarse mucho precisamente con cómo se piensa la política en México. O eres bueno o eres malo, o eres de izquierda o eres de derecha, o eres liberal o eres conservador. Entonces,
mucho está cruzado precisamente por cómo se comprende desde este metarrelato que es el judeocristianismo en México. Uh-huh. Y también otras teorías que se retoman interesantes es el framing, que los medios de comunicación refiere particularmente al uso de una idea central que organiza todo el contenido noticioso y que también trata de proporcionar una especie de contexto en el que se sugiere en qué consiste los asuntos de la agenda política o de la agenda nacional y se les da cierto énfasis. En este sentido, pues bueno, el framing lo que trata de hacer es enmarcar los asuntos de los que se debe hablar en un país durante determinado momento. Que bueno, en estos momentos lo que se empezó a hacer, lo que empezaron a hacer los periódicos durante 1996 fue enmarcar este tema del chupacabras, ¿no? ¿Por qué el chupacabras, una bestia que no existía, cobró tanta relevancia? Y se cruzó con otra idea aquí interesante que nos señala Stanley Cohen, que pertenece a los estudios culturales, de la idea de pánico moral, que supone la extensión o significado de algunas cosas, como populismo, desempleo, crisis económicas, y que se exageran en comparación con otros problemas. El pánico moral habla de cómo, de alguna forma, quienes propagan el miedo o son responsables de ciertos males o ciertas afecciones en un pueblo, en una ciudad, en una comunidad, pues bueno, son a los que se les puede culpar de chivos expiatorios, ¿no? Entonces, la agenda política muchas veces suele inclinarse hacia allá. Y esto, por ejemplo, pudo verse en Inglaterra durante los años 70, cuando la política empezó a culpar tanto a los hooligans como a los sectores punk de grandes males que sucedían en esos momentos. Y fue curioso porque se empezó a estigmatizar a este grupo social de los punks, de los hooligans, se les empezó a estigmatizar y fueron como víctimas de este pánico moral, ¿no? La sociedad empezaba a verlos pues mal, la sociedad empezaba como a alejarse de ellos y a recargar todos los males que sucedían dentro de ella en estos personajes. Y esto puede ser no exclusivamente hacia un grupo social, sino también puede ser hacia una persona. ¿Qué es el chupacabras? El chupacabras es una imagen que surgió en Puerto Rico, que ha sido motivo e inspiración de muchísimos cuentos, novelas. Por allí hay un cómic donde los Cuatro Fantásticos combaten contra el chupacabras. Y se han vendido ropas, playeras, se han vendido pósters. O sea, el chupacabras llegó al menos desde 1994 hasta el año 2000, llegó a tener gran auge en diferentes versiones y se llegó a vender de diferentes maneras, ¿no? También como una especie de animal. Pero ¿con qué está relacionado? Está relacionado particularmente con figuras vampíricas, ¿no? Ya la idea de chupacabras implica de algo de chupar sangre y esta bestia también encuentra muchísimos ecos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la genealogía de los vampiros tienen un trasfondo que muchas veces también tiene una relación con la religión hace muchísimos años, que los podemos encontrar con las empuzas, los podemos encontrar con el mito de Lilith en el judeocristianismo, los podemos asociar con figuras como la Llorona, por ejemplo, que se aparece por las noches. Entonces, los precedentes, al menos asociados en la política, los podemos encontrar, por ejemplo, con Voltaire, quien habla de los monjes jesuitas como si fueran vampiros. Pero también, por ejemplo, se le puede asociar con figuras como a la reina Elizabeth, a quien se le veía también como una especie de figura vampírica, un dragón que chupaba la sangre del pueblo. Pero es curioso también porque nosotros encontramos asociaciones en el Capital de Marx del capitalismo como una especie de vampirismo donde los capitalistas chupan la sangre del pueblo, ¿no? Entonces, vean cómo, aquí lo que quiero hacer es énfasis precisamente en esta asociación de que, cómo esta figura vampírica también está asociada muchas veces a la oscuridad y al mal, también puede ser asociada hacia un sector de la población o hacia una persona en particular. Ajá.
Y bueno, es curioso porque en 1996 México estaba en esta crisis de inseguridad pública, crisis social, crisis económica, pero para 1996 empezaron a relucir estos ataques en abril particularmente del chupacabras en México, y en los medios de comunicación se centraron en hablar de él. Y bueno, los biólogos y los veterinarios empezaron a decir que se tratara el tema con más sensatez, porque sí era una cuestión muy curiosa cómo pareciese que los medios estaban necesitados de alguna forma de darle a esta nota más fuerza. Y es curioso porque más adelante, en mayo de ese mismo año, La Jornada reporta ataques, La Jornada, que es el periódico de izquierda, de este monstruo en 10 estados de la República, ¿no? ¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo es que se extendió esta crisis, ¿no? O este pánico colectivo? Pero para el 10 de mayo, los medios comienzan a darle a Chupacabras este encuadre un poquito más fuerte, hasta que las notas se centraron en identificar que la criatura no existía, y empezaron a hacer eco en las voces de los científicos. Entonces, ¿hacia dónde se desvió la atención? Fue precisamente para mediados de mayo que apareció esta imagen, este retrato en La Jornada, en una de las cartas que se le envía a La Jornada, y se le empieza a asociar con que el chupacabras era una cortina de humo generada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y entonces, lo que implicaba esto era que de alguna manera Carlos Salinas era el que se encargaba de seguir teniendo como y jalando ciertos hilos de la nación, era el que se le achacaba el asesinato del ex candidato, del candidato a la presidencia Colosio, era el que se le achacaba la crisis, era el que se le achacaba también muchos actos de corrupción que en su momento el presidente Ernesto Zedillo supo explotar, y que, bueno, podemos ver que tanto en las agendas, en las agendas sobre las encuestas, tanto del gobierno como de los medios de comunicación, se empezaban a inclinar hacia allá, hacia darle más espacio a esto para que no se hablara de lo que estaba sucediendo en el país en realidad. Y bueno, ¿qué es lo que busca al final el pánico moral? El pánico moral encuentra un enemigo cuyas acciones no parecen ser el resultado de una moda, de un contexto político, de un escenario desafortunado de la oportunidad o fortuito, sino que se focalizan en la esencia del tipo de persona que realmente es y siempre será. En este contexto, por ejemplo, el chupasangres, ¿no? Carlos Salinas fue el chupasangres, el neoliberal, el intolerante. Se centraron en tratarle de dar más de estas virtudes, cualidades negativas, por llamarlo de alguna manera también, ¿no? Los pánicos morales, según Stanley Cohen, escogen una víctima con quien uno puede identificarse también de manera fácil. Alguien que cualquier día puede ser cualquiera. En este caso, el pueblo de México, cuyo sufrimiento parece obvio. ¿Ok? Y los pánicos morales también tienen un sentido de emergencia, de que la idea de no pararse la situación de peligro traerá grandes consecuencias que pueden ser graves y generalizadas, ¿no? Entonces, al final, la idea aquí, o al menos lo que trato de exponer, es cómo independientemente, o sea, del juicio que se le puede hacer al presidente, porque los pánicos morales no tratan de decir si una persona es buena o es mala, o si hizo bien o si hizo mal, sino más bien tratan de exponer cómo es que se le pueden asociar determinadas características a partir de una idea colectiva a una persona, a un grupo social, y que, bueno, esto tiene efectos en cómo percibimos nosotros tanto la política, tanto a ciertos sectores, pueden ser de culturas urbanas, pueden ser a lo que se les llama tribus urbanas, o sea, a sectores socioeconómicos, a partir de nosotros favorecer o seguir perpetuando estos pánicos morales, muchas veces apoyados en antiguas figuras del imaginario. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. No, al contrario. A continuación vamos a darle paso al doctor Josafat Morales Rubio, que nos hablará acerca de los imaginarios sociales y extractivismo en América Latina, inicios de un proyecto de investigación. Él es profesor e investigador en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada me disculparía porque lo que voy a presentar no es propiamente una ponencia como las tres anteriores, ¿no? No traigo además PowerPoint, sino lo que quiero es presentar un proyecto que estamos lanzando desde la Red Iberoamericana en Investigaciones en Imaginarios y Representaciones, perdón, ¿no? En donde hemos estado trabajando precisamente el tema del extractivismo, ¿no? Entonces voy a empezar a leer algunas ideas que traigo marcadas y después quisiera más, pues, entonar un poquito más de diálogo y platicar cómo es que se ha desarrollado este proyecto, ¿no? Entonces, digamos que voy a hablar en tres momentos. Primero hablar un poco de este tema del extractivismo, de dónde viene la idea, después cómo se ha ido configurando el proyecto y bueno, por último también pues la idea es invitar a quienes trabajen temas como similares al extractivismo, a participar en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, empiezo. Desde la época colonial hasta la actualidad, América Latina ha sido fuente de materias primas para los países industrializados, situación que lo ha colocado en un lugar específico del sistema mundo moderno. Aquí me estoy basando obviamente en Wallerstein, ¿no? Iniciando con la extracción de metales preciosos como el oro y la plata, después los metales industriales como el cobre y finalmente con otros productos como los frutos tropicales, carnes y pieles, hasta llegar al petróleo y sus derivados. Muchos de estos productos han marcado la vida de algunas regiones de nuestro subcontinente. De acuerdo con The Observatory of Economic Complexity, en 2017, en promedio, el 40% de las exportaciones de los países latinoamericanos fueron de materias primas, lo cual nos dice que la importancia del extractivismo no es cosa del pasado, sino que sigue presente en nuestros países, ¿no? Claramente, no quiero presentar todos los datos, ¿no? Pero si analizamos cuál es el porcentaje de las exportaciones que hay de materias primas en América Latina, es muy elevado. Por poner un dato, Bolivia, alrededor del 85% de sus exportaciones son precisamente productos de extracción, ¿no? Materias primas que salen mayoritariamente minerales, ¿no? México, por ejemplo, es de los países que tienen menos, ¿no? México depende mucho más de productos ya terminados, ¿no? Vendemos una gran cantidad de autopartes, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿no? La maquila es muy importante para México, para El Salvador también, ¿no? Pero en el resto de los países de América Latina, les digo, el caso más impresionante es Bolivia, que es casi el 85%, pero por ejemplo también Chile está por ahí del 50%, Colombia alrededor del 40%, ¿no? Y precisamente de esto es que surge la necesidad de hacer una investigación sobre los imaginarios y el extractivismo, ¿no? Porque como ya bien decía, no es únicamente que haya afectado el extractivismo la cuestión macroeconómica, sino que tiene un impacto importante sobre la sociedad. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? No voy a entrar a muchos, existen demasiados, ¿no? Pongamos algunos ejemplos. El azúcar fue el principal producto agrícola de extracción durante los 300 años que siguieron al descubrimiento de América. Mientras los precios internacionales fueron altos, el desarrollo económico llegó a las zonas azucareras, especialmente el nordeste de Brasil y Cuba, mientras que cuando estos caían, la población local sufría escasez de alimentos a pesar de los suelos tan fértiles en que vivía. En 2017, el azúcar representaba el 36% de las exportaciones de la isla caribeña, así como un nada despreciable 5.2% de las exportaciones de Brasil, la mayor economía de la región. En Cuba, nos dice Eduardo Galeano, el azúcar ponía y sacaba dictadores, proporcionaba o negaba trabajo a los obreros, decidía el ritmo de las danzas, de los millones y las crisis de los terribles, ¿no? Bueno, traía también el ejemplo del café, ¿no? También es un producto de extracción importantísimo para América Latina, ¿no? Colombia a principios del siglo XX llegó a representar el 75.5% de las exportaciones, ¿no? Pero retomo otra frase citada también por Galeano, ¿no? Que nos habla un poco del impacto que ha tenido la producción cafetalera en aquel país andino. Dice, en Antioquía, la curva de matrimonio respondía ágilmente a la curva de precios del café. Es decir, la extracción de la venta del café al extranjero no solo afectaba a la macroeconomía, sino incluso
como decíamos, la curva de matrimonio, es decir, si subían los precios del café, resulta que había más matrimonios porque había más recursos para casarse, y en el momento en el que caían, pues la gente decidía esperar un poco más para casarse, ¿no? En la actualidad el café genera 2.7 billones de dólares, poco menos del 7% de las exportaciones más diversificadas de Colombia, ¿no? Al igual que la producción agrícola, la extracción de minerales ha marcado la vida de diversas zonas de América Latina. Desde las primeras décadas del siglo XIX, la producción de plata y cobre en Chile sería un factor central en la economía de dicho país sudamericano. Ya en el siglo XX, el cobre chileno cobraría tal importancia para el país que en 1971 Salvador Allende le pondría poncho y espuelas. Cuando Salvador Allende habla de la nacionalización del cobre, dice, ahora le ponemos poncho y espuelas, ¿no? Vamos viendo estas imágenes, esta relación con la cultura propia de Chile, con este producto que, digamos, para otros países podría ser un metal más, ¿no? Pero para ellos tiene un significado especial. A casi 50 años de su muerte y de la reprivatización del cobre, este metal sigue proporcionando alrededor del 50% de los ingresos de exportaciones de aquel país. Bolivia, ya habíamos hablado, ya había mencionado la importancia que tiene todavía en la actualidad el tema del extractivismo, ¿no? Representa también un caso interesante de estudio. Desde inicios del periodo virreinal, las minas del Potosí atrajeron el interés de la corona, la cual, ante la escasez de mano de obra, establecería la mita, un sistema de trabajo obligatorio que duraría por el resto del periodo virreinal. A pesar de las altas y las bajas, la extracción de metales preciosos siguió siendo uno de los principales negocios del país andino, hasta que el estaño se convirtiera en el principal producto de extracción del siglo XIX, ¿no? Al día de hoy, decía yo ya, Bolivia es uno de los países de la región que más depende de las exportaciones de metales e hidrocarburos, como gas de petróleo, zinc y oro, con alrededor del 80% de sus exportaciones provenientes de dicha fuente. En Perú tenemos casos similares, ¿no? Con el caso, por ejemplo, del guano a mediados del siglo XIX, ¿no? El descubrimiento de este fertilizante en las islas cercanas a Perú, ¿no? A la costa, y sin la necesidad de gran maquinaria de extracción o procesamiento, rápidamente se convirtió en el principal producto de exportación y fuente de ingresos para el gobierno recientemente independizado, llegándose a conocer el periodo entre 1845 y 1866 en aquel país como la República del Guano, ¿no? Hoy en día, el guano ya no representa una fuente sustancial de los ingresos para el Perú, pero el cobre, oro, zinc y el plomo representan más de la mitad de sus exportaciones, ¿no? También quisiera comentar, ¿no? Hacer aquí una nota al pie, recordar que en el año de 1879 el salitre y una serie de disputas con respecto a las fronteras, ¿no? Llevó a un enfrentamiento a Chile, Bolivia y Perú, ¿no? Es decir, no solo impacta en la economía, sino incluso ha generado guerras, estos productos de extracción, ¿no? Digo, no voy a entrar aquí en la guerra del salitre, que sería muy interesante, pero bueno, es una muestra de cómo finalmente los productos de extracción terminan teniendo un impacto en la sociedad. El petróleo es otro producto muy importante para los países de la región y especialmente para Venezuela y para México, ¿no? Hago también otra nota al calce aquí. Yo he trabajado mucho el tema del petróleo en México, ¿no? Digamos que es precisamente el punto desde el que brinco ahora hacia hablar de otros productos de extracción, ¿no? El llamado oro negro ha tenido en ambos países, Venezuela y México, un impacto considerable en lo económico, lo político y social. México llegó a convertirse en uno de los principales exportadores de hidrocarburos en los años 20, estando la mayor parte de su producción en manos de empresas extranjeras. Ante la sorpresa de nacionales y extranjeros, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria en 1938 y desde aquel momento el petróleo se convirtió en algo de todos los mexicanos. Entonces, bien importante, la identificación del petróleo, ¿no? Que decía yo, para otros países podría ser un commodity más, ¿no? Que se vende y se compra en el mercado internacional, no tiene mayor efecto. Para los mexicanos ha tenido un impacto político muy importante y este sentimiento de que el petróleo es de todos los mexicanos. Es una frase muy común en México, ¿no?
Sería hasta 2013 que la reforma energética permitiría la entrada de capitales extranjeros al sector hidrocarburos, es decir, desde 38 hasta 2013, formalmente, digamos, se permite la introducción de capitales extranjeros y nacionales privados al sector, ¿no? Aunque en la actualidad las exportaciones de México se encuentran mucho más diversificadas, convirtiendo al país en uno de los menos dependientes de las exportaciones de productos de extracción de la región, hace menos de 30 años el petróleo representaba la mitad de las exportaciones del país y de los ingresos del Estado. Venezuela, por su parte, tendría unos años más, tardaría unos años más en desarrollar la industria petrolera. Sin embargo, al descubrirse grandes reservas de hidrocarburos, muy rápidamente su economía quedaría completamente petrolizada, ¿no? Una visión menos patrimonialista y más rentista del petróleo permitiría al país un importante desarrollo en el siglo XX e incluso favorecería la expansión del llamado socialismo del siglo XXI. Es decir, bueno, digamos, el proyecto político del socialismo del siglo XXI promovido por los gobiernos venezolanos, ¿no? Se dio pues precisamente gracias a las grandes reservas de petróleo con que contaba este país, ¿no? Todavía al día de hoy, bueno, el 2017 es el último dato que tengo, el 80% de las exportaciones venezolanas son de petróleo, aunque esto, a pesar de la situación económica y la caída de los precios internacionales del petróleo, que como sabemos, pues tienen a la sociedad venezolana en una seria crisis económica, ¿no? Y cerraría esta parte, ¿no? con una frase de Eduardo Galeano, quien nos dice que con mejor o peor suerte, cada producto se ha ido convirtiendo en un destino muchas veces fugaz para los países, las regiones y los hombres. Cuanto más codiciados por el mercado mundial, mayor es la desgracia de los productos traen al pueblo latinoamericano que con sacrificio lo crea, ¿no? Digamos, quitando la visión pesimista del escritor uruguayo, lo que queda claro con estos ejemplos es que la extracción ha marcado a América Latina desde hace 500 años. En este sentido, lo que el presente proyecto de investigación busca mostrar es el papel que han tenido diversos productos de extracción en los países de América Latina y su impacto en los imaginarios sociales, ¿no? No quisiera mucho entrar en una visión teórica de los imaginarios sociales. Me parece que aquí todos pues conocemos un poco el tema, hemos trabajado. Yo parto sobre todo a través de Castoriadis, ¿no? La idea del magma de significaciones, y yo lo que presentaría en ese sentido es decir, estos productos terminan siendo parte del magma de significaciones, ¿no? El café en Colombia, el cobre en Chile, el petróleo en México, ¿no? Todos estos productos terminan dando sentido o terminan siendo parte de la identidad nacional de cada país, ¿no? Como esto es un proyecto de investigación, precisamente yo lo que invito es a que desde cada país se hagan estos análisis, ¿no? Yo he trabajado, como ya decía, el tema del petróleo en México, pero me gustaría ver qué otros productos desde cada uno de los países de las personas que están aquí pudiera ser interesante para esto y, bueno, también invitarlos a participar en esto, ¿no? En esta segunda parte, ya rápidamente, porque no tengo tanto tiempo, hablaré un poco de cómo ha crecido el tema de los imaginarios sociales, ¿no? Ante la creciente complejidad de las sociedades latinoamericanas, el estudio de los imaginarios sociales ha tenido un desarrollo importante en la región en los últimos 20 años, influenciado en buena medida por la escuela francesa, como ya decía, principalmente Castoriadis, ¿no? Los imaginarios han servido como herramienta teórica para el análisis de temas como la política, las identidades y las migraciones, entre otros, ¿no? Con la creación de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, el trabajo alrededor de estos temas se ha potencializado, pues la colaboración en red ha permitido que quienes trabajemos estos temas estemos en contacto de mucho más sencillo con colegas de la región quienes trabajan temas similares a los nuestros. Si, como decíamos, el tema del extractivismo y su relación con los imaginarios sociales es algo común a todos los países de Latinoamérica, podemos entonces pensar que es posible, aprovechando la propia RIR, ¿no?, el tener un proyecto común que analice la importancia de los productos de extracción de los imaginarios sociales dentro de cada uno de los países latinoamericanos. Así, en la última reunión de la RIR,
que se llevó a cabo en el marco de ALAS Perú, propuse a los miembros ahí presentes el trabajar sobre el tema del extractivismo desde una visión interdisciplinaria y latinoamericana del tema del extractivismo. Actualmente el proyecto se encuentra integrado por académicos de las siguientes universidades. Bueno, desde el lugar donde estoy yo, desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, ¿no? Desde la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, ahí se está trabajando sobre todo desde la parte de la migración, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Santo Tomás, representada por supuesto por Felipe, ¿no? La Universidad de Concepción con Manuel Antonio Baeza, quien en este momento está recibiendo bueno, le están dando el reconocimiento, y bueno, la Universidad Mayor de San Andrés. Cierro rápido porque creo que ya no me queda mucho tiempo. El proyecto es realizar un análisis de la importancia que tiene cada uno de los países de la región, al menos un producto de extracción, y su importancia dentro del imaginario social, como ya había dicho, ¿no? La idea es contar con entre 1 y 3 casos de extractivismo por país, ¿no? Por lo que se tendrían en total entre 20 y 60. Con ello se tiene propuesto la edición de al menos 3 libros, un monográfico en una revista especializada y una página web ligada a la de la RIR en donde se pueda acceder a la información general. Aunado a esto, se plantea una serie de intercambios entre estudiantes de las universidades participantes y la elaboración de 3 congresos que irían aparejados con lo de la RIR. Entonces ya nada más para cerrar, bueno, invitarlos al proyecto. Si hay alguna persona aquí que trabaje temas sobre extractivismo, sobre algún producto de extractivismo, invitarlos. La idea es que vamos a meter el proyecto en CONACYT para conseguir algunos recursos, ¿no? Además de los propios de las universidades. Y entonces, pues precisamente para eso lo único que quisiera decir es invitarlos, si alguno de ustedes trabaja o conoce a alguien que trabaje estos temas, pues que se comuniquen conmigo y podamos seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por adentrarnos en su proyecto. Bueno, nuevamente voy a pasar el link del formulario de asistencia para todas las personas que no lo pudieron llenar. Y por último, vamos a abrir paso a la sección de preguntas. Así que adelante, por favor. Bueno, pues yo empiezo. Yo quisiera preguntarle a Diego, me pareció muy interesante tu ponencia. Efectivamente, el tema del campo, por ejemplo, en el caso mexicano, que es desde el que puedo hablar, ¿no? Es esta añoranza del campo, sobre todo en la época del cine de oro mexicano, ¿no? La idea de que el campo era mejor que la ciudad. Y ¿cómo ha evolucionado ese sentimiento, esa añoranza hacia el campo? Porque tú lo mencionabas al principio de tu presentación, ¿no? Que partían de la idea que había cierta añoranza, pero después más bien lo que nos presentas es que finalmente se ve al campo como algo externo, ¿no? Como algo incluso sin personas, ¿no? No sé cómo ha ido evolucionando esto. Tu audio, Diego. Ahora sí, que no tenía el audio activo, sí. Vamos a ver, por eso creo que es importante investigarlo desde esa teoría, esa representación compartida, social, que no solamente está en las familias, sino que se ve también, digamos, en los estudiantes, ¿no? Cuando uno pregunta a los estudiantes por qué es ese medio rural, por qué va allí, qué hace cuando va allí, pues enseguida se da cuenta de que se identifica ese medio rural como un lugar que está muy lejos de su cultura, de su vivencia, sobre todo cuando hablamos de estudiantes que viven, por ejemplo, en Valencia como ciudad o en un lugar, digamos, más urbano, ¿no? Pero cuando
y siempre se relega a un medio ambiente físico, medio ambiente natural. Pues yo entiendo que ese medio natural es viajar para los Pirineos, en el caso de España, ir a un parque natural. Y si ya vinculamos a un medio rural del interior, es cuando aparecen las ideas o los estereotipos. Campo, ¿no? Campos en general, y ese pueblo de mis abuelos, pero ahí es un pueblo pequeño, allí no vive gente, todo el mundo cultiva, y se dan ideas que nos remiten a un campo que realmente nunca ha existido, porque nunca se ha entendido el campo como lo opuesto a la ciudad, sino que siempre ha habido, desde época histórica, incluso en pleno contexto de auge de la industria, pues siempre ha habido una unión en dos sentidos entre el medio rural y entre el medio urbano. Es decir, buena parte de la industria se pudo llevar a ese medio urbano porque había un conjunto de dinero o de esas rentas de los campesinos o de los grandes terratenientes que la invertían en el medio urbano. Por tanto, después han sido otros relatos, la novela, la poesía, el cine, quienes realmente han creado de manera intencionada pues ese relato de medios rurales inferior. No hay personas y por tanto es lo que nos hace que la ciudad tenga una posición, siga teniendo una posición todavía hoy, una posición bastante hegemónica con respecto al campo. Luego sí, es cierto que primero parece que realmente hay un cierto idilio, un cierto vínculo con el medio rural, pero cuando preguntas, cuando hay entrevistas, cuando hay grupos de discusión, realmente aflora esa representación social que se comparte en buena parte y que por tanto, a fin de cuentas, lo que me interesa es que les va a impedir trabajar o vivir en ese medio rural, porque yo hablo de estudiantes que acaban esa etapa media en su enseñanza y que les va a impedir pues tomar esas decisiones para vivir o para trabajar en ese medio rural que no conocen. Es decir, que no es tan malo, no es tan malo como lo creen, ni tan bueno como creían en un principio. Gracias. A propósito del campo, quisiera saber si puedo preguntar, ¿se convierte la huerta, digámoslo así, en la vida urbana, en las ciudades como tal, en las casas, los jardines, esa añoranza de ese campo, de ese mundo rural? Y ahora que estamos en época de pandemia es donde más se ha hecho visible. Sí, bueno, una parte de los estudiantes que yo trabajé viven en Valencia ciudad, pero tenemos al lado de los colegios un espacio de huerta, la huerta de Valencia. Entonces ellos, cuando les preguntábamos, dibuja lo que es el medio rural, pues sí que vinculaban más el dibujo con esa huerta, donde pues, hay cultivos de tomates, lechugas, ¿no? Todo eso. Pero era un espacio que estaba como solo dentro de la ciudad, que no era parte de esa ciudad y que lo ponían. La huerta es, dentro de lo urbano, lo más físico, lo más puro que tiene Valencia, pero no lo vinculan con la cultura que tiene esta ciudad de Valencia, ni siquiera le dan el valor cultural que tiene como pulmón para la ciudad de Valencia, y tampoco entienden, por ejemplo, que sea un espacio de cultivo de personas mayores que tienen muchas dificultades para continuar. Por tanto, lo ven como un escenario romántico, bucólico, donde puedes pasear, hacer pueden practicar digamos, también el deporte, pero no lo ven como algo, digamos, como un problema. También porque cada vez más es un espacio que se relega, que es inferior y que se va perdiendo a costa de construir más viviendas. Así es. Jairo, yo particularmente encontré tu proyecto muy interesante
se me hizo padrísimo. A partir de las narrativas encontradas en letras, es sumamente... se pueden encontrar partes del imaginario, huecos del imaginario que muchas veces no vemos en la cotidianidad. Yo recuerdo hace algunos años, cuando estudiaba la maestría, tenía un compañero que quería determinar por qué determinados grupos o X número de grupos de bandas no podían ser rock, mientras que otras sí, ¿no? Entonces, algo que le sugerían a él es que armara un corpus. Entonces, aquí mi pregunta va en este sentido. Es, ¿cómo armas un corpus ideal de letras para estudiar este tema? Y en este caso, ya es más acercado hacia tu tema. ¿Cuál fue tu criterio para seleccionar las letras de las canciones para establecer este corpus para tu tema? Y de hecho, por ejemplo, dependiendo del eje temático, por decirlo así, si es el tema, digamos, lo de la rebeldía juvenil, por ejemplo. Uh-huh. Entonces usted va a encontrar películas, va a encontrar canciones, muchas de origen del rock, por ejemplo. El género rock visibiliza un poco ese imaginario construido en la juventud en relación con las libertades que busca. Y uno de los criterios que he utilizado generalmente es como los más representativos del género. Entonces nos encontramos con aquellos que de alguna manera se convierten como en los íconos del género musical. Entonces en el tango ya sabemos que Carlos Gardel. Entonces todo el mundo ya construyó, digamos, un imaginario alrededor de la relación entre Gardel y el tango. A uno no consideraría que Gardel estaría cantando, por ejemplo, otro tipo de género en su momento histórico. Sí, es lo que acabas de decir. Es decir, ya hay una asociación directa, una relación directa entre el género y el intérprete como tal. A veces cuando uno encuentra estos cantantes modernos que, tipo crossover, como dicen actualmente, que cantan todo tipo de música, uno no los identifica fácilmente. Y ahí hay todo un tema por trabajar en ese sentido, términos de híbridos o mezclas o sincretismos, en fin, cosas por el estilo. Entonces yo lo que hago es escoger como lo más representativo de los cantantes y escoger aquellos relatos o aquellas historias narradas en las canciones que en relación con posturas que tengo o a veces esos movimientos, por un lado artísticos, pero por otro lado de pensamiento. Entonces, los sistemas de pensamiento en general, por ejemplo, la epistemología por ejemplo, de la semiótica, la construcción, el constructo de los saberes de la sociología, todos ellos están yendo hacia un solo punto y ese punto incluso es el mundo de lo más real posible. Entonces uno ve cómo van esos movimientos y cómo las canciones empiezan a relacionarse, en este caso, con ello. Lo mismo pasa con el arte, ¿no? Uh-huh. Si lo ves desde el punto... Yo estudié matemática hace mucho tiempo. Y entonces me encuentro con que todo el saber matemático, por ejemplo, se empieza a visibilizar en el arte. Y se empieza a mostrar en las canciones. Entonces se encuentra una relación estrecha entre sistemas de pensamiento que van como, bien sea a propósito como inconsciente colectivo, se van dando esas relaciones. Entonces uno encuentra unas relaciones muy interesantes, yo digo, ¿cómo así? Esto es una clave muy interesante para relacionar el arte y la matemática y la filosofía y la sociología. Cuando digo eso es porque, por ejemplo, por decirlo así, Dalí era uno de los que se dedicaba exclusivamente a leer ciencia y a representar en sus pinturas ese postulado científico por un lado, pero por otro lado planteaba su punto de vista, digámoslo así. Ponía en crisis, digamos, ese saber científico, por ejemplo, la teoría del átomo, por decirlo así, o la teoría de la relatividad. Entonces lo hacía visible a través del arte. Lo mismo pasa, yo sé que los cantantes son los que construyen las letras, los escritores de las letras de las canciones no piensan en ello, ¿cierto? Pero es parte de un movimiento sociales, por decirlo así, o como dicen modas algunos, o tendencias, como dicen otros, que empieza a generarse en ese sentido como en mi inconsciente a construir letras. Entonces yo lo que hago como método es corpus, precisamente los corpus que escojo, y es uno de los criterios de lo más representativo, lo que han sido, digamos, por ejemplo, en el caso de la salsa y Héctor Lavoe, Richie Ray y Bobby Cruz. Son como los más representativos porque le dan origen. Por ejemplo, se sabe que la salsa nace porque Richie Ray y Bobby Cruz se van a Venezuela, van a, digamos, con un ritmo diferente a presentarse a Venezuela por allá en los años 60, 68. Y en Venezuela le dicen, mire, esto
esto es una nueva expresión musical que antes estaba la cumbia, por decirlo así, y los géneros tropical que le llaman algunos. Entonces dicen, aquí tenemos esta nueva expresión musical, y la expresión dice, uy, esto parece salsa, y ahí nace el concepto de salsa. Entonces, pero dentro de los, digamos, pioneros de la salsa está Richie Ray y Bobby Cruz, entonces hay que escoger canciones o letras de canciones de ellos. Lo mismo pasa con el caso concreto de Héctor Lavoe. Y otros tantos, por ejemplo, si uno ve de resistencia, digamos, de identidad, por ejemplo, últimamente el caso concreto de René, el de Calle 13. René hace visible mucho esa nacionalidad, esa identidad nacional, lo mismo que Rubén Blades. Entonces, si uno quiere coger el tema, dependiendo de la temática que quiera abordar en el análisis, en la relación entre esas letras de las canciones y el componente social o geopolítico del mundo, entonces uno, dependiendo de eso, hay algunos de los exponentes. Claro, me recuerda mucho, bueno, yo estudio el imaginario desde la escuela durandiana, de la escuela francesa de Gilbert Durand, y es mucho el tema de a través de un conjunto de narrativas tú puedes ver el metarrelato. Ajá. Correcto. Y cómo se inserta también y tiene estas conexiones, no nada más con un metarrelato ya estructurado, sino también con mitos, con leyendas y con los símbolos que estructuran actualmente. Y esto que señalabas precisamente de cómo el reggaetón tiene esta resistencia tan fuerte ante el cambio, es precisamente porque contrapone los valores románticos del amor totalmente acercados a lo espiritual contra el cuerpo, lo material. Ajá, y entonces, pues sí, obviamente va a haber un choque. Es sumamente interesante eso. Y no para el reggaetón por allí, además de que tampoco me gusta el reggaetón, ¿no? Pero sí hay un choque allí muy interesante. Porque nos han creado un constructo de rechazo al reggaetón. ¿Y rechazo por qué? Porque nos presenta a manera de espejo la máxima expresión de digámoslo así, el romanticismo es generar, digamos, todo eso, ese proceso de enamoramiento que termina finalmente en la noche de bodas. Claro. Y eso el reggaetón no lo dice de esa manera sublime, sino que lo dice directo. Claro, y también hay un constructo ahí atrás en los procesos de cómo se hace la música, ¿no? Porque también o sea, hay que reconocer que también hay letras que están sacadas de lo más fácil. Pero ni siquiera muchas baladas, ni siquiera muchas canciones dentro del rock o géneros elaborados también presentan esto de letras muy, muy sencillas y muy fáciles, ¿no? Entonces, claro, habría que ver cómo evoluciona posteriormente. Yo, de hecho, hay una postura, digamos, he hecho un seguimiento del caso europeo y los europeos, el caso alemán, crearon el género electrónico precisamente porque se cansaron de las letras y dejarse llevar por las letras en función del enamoramiento, por decirlo así. Claro. Y eso sucedió mucho en nuestros años 40, 50 y 60. Las parejas se enamoraban a partir de esas letras de las canciones. Era uno de los referentes, como el cine también. Entonces empiezan a generar esas cosas cuando aterriza la pareja, cuando vive la cotidianidad. Claro. Claro. Eso es lo más real posible. Excelente, gracias, Jairo. Bueno, con gusto. Bueno, doctor Ociel, en el chat hay una pregunta para usted de parte de Elizabeth Duque. Dice, estoy desarrollando una investigación en la que quiero implementar el collage, fotografías de revista, para recoger la información de representaciones. Quisiera preguntarle para el tema de analizar las imágenes, ¿qué metodología y autores recomienda o fueron útiles para su investigación? Fíjate que híjole, ahorita no me acuerdo, pero hay este tipo de metodología para analizar imágenes, las recuerdo más desde la mercadotecnia, ajá, porque hay por allí un tipo de estudios que funciona precisamente casi como lo hacía Diego, ¿no? De que tú presentas una imagen y dices, ¿qué te rememora? ¿Qué te recuerda? ¿A dónde te remite? CDBD se llama algo así, análisis de imágenes CDBD. Y entonces lo que hace es como tratar de encontrar el referente un poquito más proyectivo, no tanto en realidad de qué te representa, sino qué te proyecta.
yo te remitiría, porque además es un método que no es muy común, yo te remitiría a mi tesis de maestría, que lo utilizo precisamente un método similar a partir de presentar imágenes a jóvenes de diferentes representaciones religiosas y qué es lo que les proyecta. Ahora bien, si lo que es que depende mucho también cómo nos queramos acercar a la imagen. O sea, podríamos hacerlo desde la semiótica, podríamos hacerlo desde el imaginario. Entonces, todo depende del marco teórico también desde donde te posiciones para analizarlo, ¿no? Habría que ver, Elizabeth, desde dónde te estás posicionando también teóricamente. Podría complementarle un poquito. Claro. De hecho, en el caso mío también he hecho análisis en relación con el diseño de carteles publicitarios, en relación con los imaginarios y las representaciones, a propósito. Y lo he hecho con eventos masivos, cartel publicitario de festivales de arte, de carnavales, de los mundiales de fútbol. Si de pronto en las memorias del Congreso de Semiótica de Argentina, a propósito de la postura de la semiótica, yo soy profesor de semiótica, ahí hay mucho campo, digámoslo así, muchas metodologías de análisis de las imágenes. Regis Debray tiene un trabajo sobre la imagen, Aumont tiene sobre la imagen, el mismo Panofsky que analiza, digamos, la obra pictórica en relación con la realidad y por un lado en relación con la representación religiosa a través de la Biblia. Entonces, Panofsky, Aumont, Debray, el mismo Roland Barthes, que analiza, digamos, ya el cartel publicitario, y otros tantos. Si quiere, con mucho gusto, yo voy a colocar aquí mi correo. Si necesita, tengo un gran campo de metodologías que le pueden servir para el análisis. Como dice el compañero, bien sea como composición en su relación con la sociedad o como el relato construido a propósito de la teoría narrativa. Entonces ya hay algunos que estudian, digamos, los relatos no lineales, pero los relatos que se construyen y que se dan a conocer a través de las imágenes. Tal vez alguna otra pregunta por parte de alguno de los participantes. Bueno, creo que no. Ahí compartí mi correo por si de pronto necesitan material. Yo te voy a contactar más adelante, Jairo, porque sí, estoy haciendo una investigación sobre música electrónica, entonces quisiera que me des por allí una referencia. Compartimos ahí algunos materiales, claro, con mucho gusto. Perfecto. Si no hay más preguntas. Sí, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les agradezco muchísimo por sus explicaciones, sus exposiciones y sus preguntas. Gracias. Pasen una buena tarde y sigan en el seminario. Buen día, buena tarde. Gracias. Nos vemos.